Buenos días, ministro. Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para usted y toda la audiencia de Blue y, por supuesto, a sus compañeros en la mesa de trabajo. Ministro, gracias. Hay un par de temas. Usted encabezó un consejo extraordinario de seguridad desde Andes en Antioquia, porque en medio de toda esta cosa de la euforia por la vacuna, se nos ha pasado un poquito por debajo la terrible masacre de 5 personas allí, en esa zona tan agobiada por las acciones del Clan del Golfo. ¿Qué fue lo que pasó en Andes? ¿Qué información tiene usted? Néstor, aquí nuevamente el contexto de lo que está pasando en la región tiene que ver con el narcotráfico. Es el narcotráfico del Clan del Golfo el que está asesinando líderes sociales y origina estas masacres. Mire usted, hace 20 días hubo una masacre en Betania por un fenómeno que es nuevo en esa región, microtráfico, ollas que se metieron a las fincas. Estas subestructuras buscan tener el negocio del narcotráfico y además enviciar a los campesinos recolectores de café que llegan a esa zona. La disputa por esas rentas originó la masacre de Betania y también la de Andes antenoche. ¿Qué sucedió allí? Por supuesto, una disputa entre una banda que quería quitarle el negocio del microtráfico al Clan del Golfo en esa zona y desafortunadamente en esa disputa fueron asesinados 5 de los recolectores de café. ¿Qué sucedió también y que es importante que el país conozca? Como parte de las investigaciones y los procesos de captura que se originaron en Betania, la policía en conjunto y coordinación absoluta con la Fiscalía desarrolló un operativo ayer donde 8 personas fueron capturadas, una de ellas, alias El Indio, que estaba sindicada en la masacre de Betania y que también, aparentemente por la información dada allí ayer, ya participó en esta masacre de Andes en Antioquia en el día de ayer. O sea que ya hay 8 personas capturadas, una que había estado sindicada y que se tiene información que participó. Por supuesto seguirá si el proceso judicial la ratifica. ¿Y los capturados, ministro, de qué grupo son? Son de esa subestructura del Clan del Golfo, que está operando ya en las zonas, que es liderada por alias El Indio y él es el Zarco, que aparentemente participaron en la Betania y también participaron allí. Ministro. El ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, ¿me escucha? Fíjese, Néstor, que aquí lo que de nuevo dice el ministro de Defensa es que lo que hay detrás es una situación muy grave de alianzas del Clan del Golfo con bandas de microtráfico en el suroeste antioqueño. Ya lo había mencionado hace varios meses cuando se han presentado otras masacres, el fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo, vínculos del Clan del Golfo, incluso con algunos recolectores de café que se dedican a la venta de drogas al menudeo en esa zona. Se me fue la comunicación ahí un segundo, ministro. Sí, Néstor, adelante. Sí, aquí estoy. No, le decía Néstor entonces que pues allá hay una subestructura del Clan del Golfo que llega a esos municipios, busca controlar las rutas de narcotráfico y utiliza los sobrantes para subcontratar bandas de microtráfico que se meten a las fincas. Y si alguien llega a disputarle ese negocio, pues suceden este tipo de hechos como lo que sucedió con estos 5 recolectores de café, que hubo una disputa por microtráfico que sucedió en la zona. Por eso, pues, ayer se incrementaron las recompensas para dar mayor información sobre el hecho sucedido. Se incrementó la presencia del ejército, particularmente en el patrullaje en las zonas rurales, y un despliegue operativo para combatir el microtráfico que se metió a las ollas. O sea, aquí los grandes enemigos hoy son los pueblos que se meten en los campamentos de estas fincas y que buscan enviciar a los recolectores. Por el control de esas rentas, pues suceden desafortunadamente este tipo de hechos. Nuevamente el microtráfico que afecta la vida de campesinos, de líderes sociales, de los excombatientes de las FARC. Esto es sobre el Clan del Golfo y Andes y la masacre de ayer en Antioquia. Ministro, la otra noticia sobre la que quisiera preguntarle qué está pasando es la relación con Venezuela. Como usted sabe, el presidente Maduro en las últimas horas otra vez vuelve a hacer sonar tambores de guerra, llama a sus militares a limpiar los fusiles y dice él que está muy molesto con el anuncio de Colombia, que fue un anuncio hecho durante su posesión hace apenas algunos días, un anuncio del presidente Duque de crear un comando élite para combatir a guerrilleros de las FARC o del ELN o narcos que se están refugiando en Venezuela. ¿Qué alcance tiene ese comando élite? ¿Qué piensa usted de la reacción de Maduro? Respecto a las palabras de el dictador Maduro, ya se referenció y ya hizo referencia
la Cancillería. Lo que le puedo decir frente a ese comando élite es que el narcotráfico es la mayor amenaza contra la estabilidad de algunas regiones en Colombia, sobre todo estos grupos como las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, la Narcotalia, y lo que pretende precisamente esta operación es desmontar las diferentes cadenas de narcotráfico, hacer un desmantelamiento de estos grupos que tanto afectan la estabilidad y que se lucran del narcotráfico, y ese comando especial y ese élite actuará apegado a la ley, aplicado a la ley que aplica, por supuesto, para nuestras fuerzas militares y policías, defendiendo la soberanía nacional, los territorios que son afectados, y en estricto cumplimiento a lo que nos ha dado el mandato constitucional de garantizar la soberanía en todo el territorio nacional. Ministro, pero ¿aplicaría algún tipo de operación extraterritorial en caso de que se detectara alguna amenaza a Colombia en otro país? No, el mandato que es constitucional que tenemos es defender la soberanía en nuestro territorio, y en esa medida así está operando y funcionando como siempre en estricto apego a la ley y al respeto a la democracia en Colombia este comando. Por supuesto, en la lucha contra el narcotráfico tenemos cooperación con diferentes países para hacer incautaciones en las vías marítimas o la cooperación que hace nuestra Fuerza Aérea con otras naciones para lograr hacer seguimiento a las trazas de narcotráfico, pero siempre con estricto apego a la ley y en operación con el mandato constitucional que tienen nuestras fuerzas militares de operar en el territorio nacional. Ministro, el diagnóstico que tiene el gobierno de cuántos son estos hombres, de estos hombres que decía el presidente Duque, están protegidos por el cartel de los soles en Venezuela. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Este comando élite a cuántos tiene que perseguir o capturar? Hay 5 grandes enemigos de Colombia que operan el negocio del narcotráfico y que buscan lucrarse de esas rentas, que es la que genera y alimenta la violencia que afecta a los líderes sociales, que genera este tipo de homicidios colectivos o masacres, que son el Clan del Golfo, que son por supuesto el ELN, las disidencias de la FARC, los caparros. ¿Pero todos están en Venezuela? También. ¿Todos están en Venezuela y protegidos por el cartel de los soles? Por eso este comando tiene la misión de desmantelar estas estructuras, y estas estructuras tienen 40 cabecillas por las cuales están en el cartel de los más buscados, y lo que buscamos es desmantelar no solo la acción que desarrollan con el narcotráfico, sino estas estructuras, y por supuesto dentro de ese proceso hay unos cabecillas que buscan ser neutralizados, como sucedió con Marihuano en el caso de la operación Agamenón hace 15 días, que hizo parte de las operaciones para desmantelar la infraestructura de la estructura del Golfo. El comando élite, ministro, que usted tendrá que coordinar, que dirigir, ¿tiene intenciones de meterse a hacer operativos a Venezuela? Ministro. Parece que se fue la comunicación. Es el ministro de Defensa, Diego Molano, sobre esta alerta, nuevamente la enésima vez que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, amenaza, dice él, que hace un llamado a su Fuerza Armada a limpiar cañones de los fusiles por el anuncio de Colombia de este comando élite para combatir grupos. Se ha sabido, por ejemplo, que el comandante de este grupo será un alto oficial colombiano con formación en los Estados Unidos, que tendrá apoyo de varios grupos internacionales, y seguramente Venezuela ya tiene esa información y también eso ha generado suspicacia. Y vuelven a sonar en consecuencia esos tambores de guerra. 6:48 minutos en Blue Radio. Buenos días, ministro. Néstor, muy buenos días, un saludo especial para usted y toda la audiencia de Blue y por supuesto a sus compañeros en la mesa de trabajo. Ministro, gracias. Hay un par de temas. Usted encabezó un consejo extraordinario de seguridad desde Andes en Antioquia, porque en medio de toda esta cosa de la euforia por la vacuna, se nos ha pasado un poquito por debajo la terrible masacre de 5 personas allí, en esa zona tan agobiada por las acciones del Clan del Golfo. ¿Qué fue lo que pasó en Andes? ¿Qué información tiene usted? Néstor, aquí nuevamente el contexto de lo que está pasando en la región tiene que ver con el narcotráfico. Es el narcotráfico del Clan del Golfo el que está asesinando líderes sociales y origina estas masacres. Mire usted, hace 20 días hubo una masacre en Betania por un fenómeno que es nuevo en esa región, microtráfico, ollas que se metieron a las fincas. Estas subestructuras buscan tener el negocio del narcotráfico y además enviciar a los campesinos recolectores de café que llegan a esa zona. La disputa por esas rentas originó la masacre de Betania y también la de Andes antenoche.
¿Qué sucedió allí? Por supuesto, una disputa entre una banda que quería quitarle el negocio del microtráfico al Clan del Golfo en esa zona y desafortunadamente en esa disputa fueron asesinados 5 de los recolectores de café. ¿Qué sucedió también y que es importante que el país conozca? Como parte de las investigaciones y los procesos de captura que se originaron en Betania, la policía en conjunto y coordinación absoluta con la Fiscalía desarrolló un operativo ayer donde 8 personas fueron capturadas, una de ellas, alias El Indio, que estaba sindicada en la masacre de Betania y que también, aparentemente por la información dada allí ayer, ya participó en esta masacre de Andes en Antioquia en el día de ayer. O sea que ya hay 8 personas capturadas, una que había estado sindicada y que tiene información que participó, por supuesto seguirá si el proceso judicial la ratificará. ¿Y los capturados, ministro, de qué grupo son? Son de esa subestructura del Clan del Golfo, que está operando ya en las zonas, que es liderada por alias El Indio y él es el Zarco, que aparentemente participaron en la Bretaña y también participaron allí. Ministro. El ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, ¿me escucha? Fíjese, Néstor, que aquí lo que de nuevo dice el ministro de Defensa es que lo que hay detrás es una situación muy grave de alianzas del Clan del Golfo con bandas de microtráfico en el suroeste antioqueño. Ya lo había mencionado hace varios meses cuando se han presentado otras masacres, el fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo, vínculos del Clan del Golfo, incluso con algunos recolectores de café que se dedican a la venta de drogas al menudeo en esa zona. Se me fue la comunicación ahí un segundo, ministro. Sí, Néstor, adelante. Sí, señor. Aquí estoy. No, le decía Néstor entonces que pues allá hay una subestructura del Clan del Golfo que llega a esos municipios, busca controlar las rutas de narcotráfico y utiliza los sobrantes para subcontratar bandas de microtráfico que se meten a las fincas. Y si alguien llega a disputarle ese negocio, pues suceden este tipo de hechos como lo que sucedió con estos 5 recolectores de café, que hubo una disputa por microtráfico que sucedió en la zona. Por eso, pues, ayer se incrementaron las recompensas para dar mayor información sobre el hecho sucedido. Se incrementó la presencia del ejército, particularmente en el patrullaje en las zonas rurales, y todo un despliegue operativo para combatir el microtráfico que se metió a las ollas. Aquí los grandes enemigos hoy son los pueblos que se meten en los campamentos de estas fincas y que buscan enviciar a los recolectores. Por el control de esas rentas, pues suceden desafortunadamente este tipo de hechos. Nuevamente el microtráfico que afecta la vida de campesinos, de líderes sociales, de los excombatientes de las FARC. Esto es sobre el Clan del Golfo y Andes y la masacre de ayer en Antioquia. Ministro, la otra noticia sobre la que quisiera preguntarle qué está pasando es la relación con Venezuela. Como usted sabe, el presidente Maduro en las últimas horas otra vez vuelve a hacer sonar tambores de guerra. Llama a sus militares a limpiar los fusiles y dice él que está muy molesto con el anuncio de Colombia, que fue un anuncio hecho durante su posesión hace apenas algunos días, un anuncio del presidente Duque de crear un comando élite para combatir a guerrilleros de las FARC o del ELN o narcos que se están refugiando en Venezuela. ¿Qué alcance tiene ese comando élite? ¿Qué piensa usted de la reacción de Maduro? Respecto a las palabras de el dictador Maduro, ya se referenció y ya hizo referencia la Cancillería. Lo que le puedo decir frente a ese comando élite es que el narcotráfico es la